andan por acá? Muchas gracias por estar en tu consultorio. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Ilse Saucedo y como todas las semanas, pues vamos a hablar de temas que nos pueden ayudar al desarrollo humano, a tener una vida mucho más sana, más plena. Y le agradezco, bueno, pues a todo el equipo del ABC de tu marca personal, pues por cederme los micrófonos para estar ahora en esta sesión. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Échense un cafecito. El clima da para un cafecito, ¿no? Como que está frío, rico. En fin, ¿no? Relájense, vamos a hablar de varios temas interesantes, yo creo, como solemos hacerlo. Y bueno, pues muchas gracias a ABC de tu marca personal, porque aparte creo que el tema que tocaron, ¿no? De cómo tener una buena entrevista de trabajo y que sea exitosa esta entrevista, en estos momentos más que nunca es súper importante. Así que muchas gracias. Gracias, por supuesto, a mi casa, a Promo Estéreo, donde la estrella eres tú, pues por tener toda esta variedad de programas, por hacer estos programas tan entretenidos. Por supuesto, le mando un abrazo a mi productor Marcos, que está allá en cabina. Yo sigo desde casita, esa es la verdad, se los confieso aquí. Yo sigo sin conocer las nuevas instalaciones de Promo Estéreo, caray. Yo sé que Isa y Lalo y Steph ya están así de ya vente, ya pronto. Lo prometo que ya pronto estaré por allá porque sí quiero conocer las instalaciones, están bien bonitas y ya es tiempo. Así que ya muy pronto y también pues para pues hacer el programa como se debe al final de cuentas. Pero bueno, pues estamos aquí desde casa. Así que si llegan a escuchar al perro, al vecino gritando, ya saben, pues así son estas cosas. De mientras les voy a platicar un poco de qué vamos a hablar hoy. Hoy tenemos un programa, a mi parecer, fabuloso, porque vamos a hablar del manejo de la incertidumbre durante la pandemia y cómo podemos manejar y enfrentarnos a la incertidumbre pues en esta supuesta nueva normalidad que yo sigo diciendo que a mí me causa mucho escozor, ¿no? Pero esto de la nueva normalidad, porque ni es nueva ni es normal, esa es la verdad. Pero bueno, pensamos, ¿qué es la incertidumbre? Hemos hablado en otros espacios, en otros momentos, hemos hablado sobre el estrés, sobre cómo es que el estrés se ha ido modificando a lo largo de estos meses, en donde al principio era, ¿cómo que voy a estar encerrado en mi casa todo el tiempo? Yo no quiero estar en mi casa, luego me estresan mis hijos y me estresa mi pareja, y aparte, o sea, ¿qué es esto del encierro? Y pasamos como por un tipo de estrés, luego el estrés se fue directamente, como siempre, a la parte laboral, en donde pues era como muy complicado enfrentarnos a esto del home office o seguir saliendo a trabajar, y lo que eso implicaba en estrés por el transporte público, por movernos, por tal vez querer estar en casa y no poderlo lograr. Ha sido complicado el estrés de cómo acompaño a mis hijos e hijas a que puedan tener una experiencia escolar a distancia pues lo más adecuada y lo mejor posible, y también eso a su vez ha sido complicado. Pero llega el tema de la incertidumbre y lo hemos hablado desde cuando recordarán que hablamos del síndrome de la cabaña, ¿no? Este miedo a salir de casa por estas condiciones. Pero llega un tema que de alguna manera sí tenemos que hablar de la incertidumbre, porque sí, evidentemente la incertidumbre que provoca estrés, angustia, ansiedad, puede provocar depresión, puede orientarnos o llevarnos a tomar decisiones tal vez no muy saludables para nosotros. Entonces de ahí la importancia de hablar de la incertidumbre. La incertidumbre tenemos que pensarla. Hola, hola mía, qué bueno que andas por acá, te mando un beso. Recuerden, gente que nos está escuchando en Promo Estéreo, que estamos también transmitiendo desde Facebook, desde una transmisión de Facebook Live, desde mi página personal, Ilse Saucedo Santiesteban. Así que ahí también pueden escribir mensajitos y opinar sobre esto, cómo lo viven, qué es esto de la incertidumbre, qué pueden hacer al respecto, cómo la podemos enfrentar de la mejor manera, o cuáles son las cosas que en este momento les preocupa. Y creo que eso es súper válido también, hablar de nuestras preocupaciones. Acuérdense, y siempre lo vamos a decir en este programa, en la medida que uno verbalice lo que siente, lo que piensa, lo que le ocurre, es mucho más sencillo encontrar una solución. Y bueno, pues entonces, ¿qué es esto de la incertidumbre? Yo quiero partir, pues para que tomemos una definición que nos ayude a saber dónde estamos paradas cuando hablamos de incertidumbre.
Yo les diría, es la ausencia, bueno, pues la incertidumbre evidentemente va a ser la ausencia de certidumbre. ¿Y qué es la certidumbre entonces? Porque si no nos quedamos en las mismas, ¿no? Bueno, pues la certidumbre se asocia con la evidencia y con las certezas. En pocas palabras, tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y entonces, cuando no tengo estos pelos de la burra en la mano y yo sé qué va a pasar y cómo va a pasar y ya tengo mi día planeado, algo que hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, justo ha sido la importancia de tener como un plan de vida, tener un proyecto de vida, organizar cada uno de nuestros días en este momento de pandemia, porque eso nos da estructura, nos da orden y nos da certeza. Y entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esa certeza? Y de ahí lo necesario de hablar. Bueno, tener, digamos que, o vivir con una carencia de conocimientos que nos resulten a cada una y a cada uno de nosotros como fiables sobre quiénes somos, dónde estamos, cuál es el futuro, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar, con qué recursos económicos contamos, con qué recursos emocionales contamos, cuál es nuestra red de apoyo. Esas cosas, si se fijan a lo largo de la vida, nos dan certeza. Y el asunto es que muchas veces, y mucho de lo que se ha hablado también en ese aspecto, es que a veces hasta las damos por sentadas, ¿no? O sea, decimos, no, hombre, yo ya tengo mi trabajo estable, ya tengo mi economía, pues no es la mejor, pero pues me llega mi sueldito o ya tengo X recurso. Y empezamos a tener esta sensación de certeza en la vida. Y conforme vamos haciéndonos más adultos, vamos buscando cada vez más certezas. Y por eso nos enfrentamos cada vez a menos situaciones nuevas o retadoras o que nos impliquen un cambio de paradigmas o que nos hagan cuestionarnos sobre nuestras creencias, nuestros aprendizajes. La gente joven y evidentemente adolescentes, niñas y niños, tienen una habilidad de manejar la certeza muchísimo mejor que los adultos. Y eso, cuando algo nos llega por sorpresa, como todo lo que ha pasado respecto a la pandemia y demás, justo nos sacan de esta zona de confort y dejamos de sentir que tenemos el control de la vida. Cuando dejamos de sentir que tenemos el control de la vida, lo que viene es una sensación de incertidumbre, ¿ok? Cuando hablamos de incertidumbre, entonces estamos hablando de carecer de cosas fiables, de cosas que hasta ese momento conocíamos y que podíamos hasta predecir un poco cómo se iban a enfrentar o cómo íbamos a enfrentar el mundo. Y esto, obviamente, a lo que se va a asociar es a una sensación constante de inquietud, de ansiedad, de nerviosismo, ¿no? Como de esta sensación de incomodidad ante la vida. Y por eso justo llega esto de la nueva normalidad en donde nos dicen, bueno, sí puede salir, ya, es más, ya se puede ir al cine, según esto, ¿no? Ya se puede ir al cine, ya pueden hacer tal, pero al mismo tiempo sabemos, porque en todos lados viene pero seguimos el semáforo naranja, nos tenemos que cuidar, el uso del cubrebocas, y entonces se hace complicado, no se hace tan sencillo como podría ser. Hay gente que puede vivir la incertidumbre de una mejor manera, ¿no? Hay gente que le gusta sentir esta cosa de, bueno, pues venga, que la vida me sorprenda. Y seguramente todas esas personas que les gusta que la vida sorprenda son los que todos los meses, al inicio de cada mes, dice, enero, sorpréndeme, febrero, sorpréndeme, marzo, sorpréndeme, ¿no? Les gusta vivir con, bueno, pues qué viene, cómo es, vamos a enfrentarlo, vamos a ver cómo vamos viviendo estas cosas. Y lo pueden manejar de una mejor manera. Hay personas que la incertidumbre les angustia muchísimo, ¿no? Les saca de balance, siente que no tiene el control. Normalmente las personas que tienen una estructura de personalidad más obsesiva, más controladora, que les gusta el qué, el cómo, el plan A, el plan B, el plan C, de alguna manera esta incertidumbre de qué sí se puede, qué no se puede hacer ahorita, hasta dónde sí salir, hasta dónde no, ya puedo ver a mis papás, no puedo ver a mis papás, sí voy a tener dinero, pero no sé si me lo puedo gastar, me puedo comprar un coche, no me puedo. Estas cosas empiezan a crear una ansiedad y una sensación de muchísima inconformidad y como de muchísimo malestar. ¿Y cuáles son las preguntas que normalmente se hace una persona en situaciones, vamos a decirle, regulares? Pero ¿qué preguntas normalmente una persona que no sabe manejar la incertidumbre están? Hola, Gwen, un beso, qué bueno que andas por acá, bienvenida. Hay ciertas preguntas que normalmente nos empiezan a agobiar, ¿cómo? Aprobar el examen, eso es, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Cómo será el examen? ¿Y si lo voy a aprobar? ¿Y qué va a pasar? Y si ahora que muchos están por hacer o están ya haciendo el examen para entrar tanto a la prepa como a la universidad,
Pues justo es eso, ¿no? Es eso, ¿y qué va a pasar si no? Y entonces no nada más es la pregunta, es la incertidumbre lo que nos da es que a veces en muy poco tiempo nos tenemos que hacer muchísimos escenarios, desde el más optimista hasta el más fatídico, para saber cómo vamos a enfrentar esta situación. Y ahí es donde empieza el nerviosismo, no tanto en la pregunta, sino en todos estos escenarios que nos vamos diseñando. Eh, Empieza, no sé, imagínate si quienes están embarazados o quienes han estado embarazadas, ese momento de, ¿será niño? ¿Será niña? ¿Y qué va a pasar? Y estará completo, y va a ser sano, y si no es sano, y si tiene una discapacidad. Y entonces nos empezamos a llenar de esas preguntas. Y les repito, a veces el exceso de preguntas no es tanto el problema, sino los escenarios que nos vamos formando en la mente a partir de esas preguntas. Ahí es donde llega lo abrumador, ahí es donde llega la incertidumbre, porque al final de cuentas son escenarios imaginarios. No tenemos la respuesta, no tenemos en el fondo, como bien les dije al principio de este programa, los pelos de la burra en la mano. Y entonces eso crea muchísima angustia, muchísimo malestar. Ahora, es habitual, o sea, recordemos, y siempre se los voy a decir en este programa, recuerden que están en tu consultorio, no somos seres, buscamos sí la luz, buscamos sí cada vez tener más elementos, mejores herramientas, pero al final de cuentas todavía no estamos en ese punto en donde ya tenemos todas las respuestas, en donde ya sabemos la fórmula perfecta, no la sabemos. Y lo vamos descubriendo todos los días, en todo momento. Y eso hace, de alguna manera, que sí, cuando tenemos que ir descubriendo qué hacer, cómo hacer, a qué enfrentarnos, pues no nos resulte tan sencillo como nos gustaría, ¿no? Bueno, entonces, pero es normal, sentir incertidumbre a lo largo de la vida es normal. ¿Y por qué es importante que se los diga? Porque eso creo que de alguna manera no tiene que ver con, no, a mí solo esto me pasa a mí, soy única, soy especial, y entonces mis niveles de incertidumbre y de angustia por la incertidumbre son peores que las de todos los demás. No, la verdad es que, aunque sí hay ciertos niveles en las personas, es un hecho que es común y es frecuente, pues, ¿no? Que vivamos cierto nivel de ansiedad, de estrés, a partir de la incertidumbre. Y esta incertidumbre, bueno, pues aparece en diferentes momentos de nuestra vida cotidiana, en todos los ámbitos. Puede ser desde lo escolar, lo laboral, la pareja, cuando conoces a alguien, cuando recién estás conociendo a alguien, tal vez tuviste la oportunidad de conocer a alguien que te gustó mucho, es él, y si me va a llamar, oye, pero no sé si tiene novia, ¿tendrá novia? Híjole, es que sí me gustó muchísimo, sí me pidió el teléfono, pero ¿y ahora qué hago? Ya salí con él, y entonces ya que salí con él o con ella, le llamo, no le llamo mañana, ¿qué tanto muestro interés? Es que no me ha llamado, es que no puedo con esta incertidumbre, ¿no? Si se fijan, es algo que hemos vivido. ¿Qué pasa cuando el jefe te marca y te dice, hola Pau, qué bueno que andas por acá? ¿No? ¿Qué pasa cuando el jefe te dice, oiga, en la junta de la tarde tenemos un tema muy especial que queremos tratar con usted? Y tú tienes ganas de, pues ya, ¿qué es? Para poder organizarme, para tener el material que necesito. No, lo vemos en la junta. Y entonces la ansiedad y la angustia y todo te llega. ¿Por qué te llega? Porque estás en un momento de incertidumbre. O cuando sabes que hay recorte, ahorita que desafortunadamente los recortes están en todas las empresas, cuando sabes que hay recorte y está esa incertidumbre de, ¿qué hago? O sea, ¿me irán a recortar a mí o no? Y esa sensación se llama incertidumbre, se llama malestar por la incertidumbre, el no saber qué viene, cómo viene, ¿ok? Y se puede manifestar en todos los espacios de la vida, cuando estamos esperando un resultado médico, cuando estamos esperando el resultado de un examen, o sea, se puede manifestar de muchísimas maneras. Por eso es tan cotidiano, por eso es tan cercano a nosotros, y por eso en este momento, en donde todas y todos nos estamos enfrentando a algo nuevo, que nuevo, o sea, nuevo porque en muchísimos años no lo habíamos vivido, pues, ¿no? Como sociedad, como comunidad, como país o como mundo. Pero al final de cuentas, ya llevamos unos meses recorridos en donde ya no estamos igual de nuevecititos en el tema, como estábamos en febrero tal vez, a como estamos ahora. Ahora tenemos más información, tenemos referentes de otros países, que han hecho otros países, cómo lo han manejado, qué ha pasado con las intervenciones, en este caso, en mi caso, qué ha pasado con las intervenciones psicológicas en otros países, cómo lo han enfrentado, y eso ayuda, ¿no?
Exacto, Pau. Es que la incertidumbre da esa sensación de me mata porque es mucho estrés. ¿Qué es la maravilla? Que la incertidumbre no mata. Da la sensación de no puedo con esto, pero no mata. Ahora, tenemos que irnos un pasito más atrás, ¿no? A partir de esto que comenta Pau. ¿Qué es lo que nos mata, entre comillas, de la incertidumbre? El no saber qué viene. El no saber y no tener todas las piezas del rompecabezas. Hola, hola Lore, qué bueno que andas por acá. El no tener todas las piezas del rompecabezas es lo que va acabando con nosotros, ¿no? Queremos tener tal nivel de control, nos produce tanto malestar el descontrol, no tener toda la información y hacer un plan y entonces llevar a cabo el plan y si no es el plan A, entonces ya tengo este plan B, ¿no? Eso que nos causa un malestar enorme. ¿Cómo se manifiesta este malestar? Con ansiedad, con falta de sueño, con trastornos de la alimentación, con desconcentración, falta de atención. Es como, ¿no? Bien complicado. A ver, por acá nos cuentan. Muchísimas gracias, Pati. Nos cuenta. Justo estoy viviendo así, momentos de incertidumbre en la empresa, pero paro laboral. No sabemos qué va a pasar. Exacto. ¿No? Y entonces esa incertidumbre y esta sensación de no, me quiero morder las uñas, me quiero jalar el pelo, me quiero quitar las cejas, quiero arrancarme un pedazo de pelo, que esa sensación es súper fuerte. Y entonces hay varias cosas que se pueden hacer, pero tenemos que seguir reflexionando un poquito sobre la incertidumbre, cómo la vivimos y qué hemos hecho, y esa es una de las preguntas que a mí me gustaría hacerles, ¿no? ¿Cómo si es tan cotidiano y se presenta en diferentes momentos de la vida, ¿cómo es que has vivido y cómo es que has enfrentado la incertidumbre en otros momentos? Porque esto no es algo nuevo. Hola Lili, ay Lili, hermosa, te mando un beso. Tenemos una botella de vino pendiente. Este, y entonces, bueno, la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo la has vivido? Piensa y trata de traer a tu memoria las últimas experiencias relacionadas a la incertidumbre. ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la has enfrentado? ¿Y cómo la has sobrevivido y la has superado? Porque eso te va a ayudar. Es decir, no es la primera vez. Patti seguramente ha vivido, yo sé que ha vivido momentos de incertidumbre, por ejemplo, ¿no? En un tema particular, y entonces estar en ese momento en donde, ay, sí es, no es, ¿qué pasa? Ya lo viviste, ya sabes cómo es, y ya sabes que tienes la fortaleza para salir adelante de eso. Esa es la maravilla con este tema, es tan cotidiano, tan cercano para nosotros el tema de la incertidumbre, que seguro cada quien tiene referentes de su vida de cómo lo ha enfrentado en otros momentos. Eso no significa que esa sea la mejor manera, pero ya tenemos una experiencia de cómo funciona nuestra mente en esos momentos, cómo lo vamos resolviendo. A veces resolverlo es simplemente no hacer nada. A veces resolverlo es, bueno, pues en lo que llega a tal resultado, pues me pongo a hacer otras cosas, me trato de distraer, trato de estar con mis hijos, trato de aprender algo nuevo, ¿no? Si la incertidumbre es, en este caso, en un aspecto laboral, sé que no está en mis manos. ¿Qué sí puedo hacer? Estar con mi hijo, apapacharlo, ver qué va a pasar con su escuela, ¿no? Las cosas cotidianas que de alguna manera no están al todo impregnadas en esto. Eso puede servir, pero más allá de irnos ahorita a los tips que los vamos a ver más adelante, también la incertidumbre está relacionada con una necesidad que tenemos de saber qué va a pasar a continuación. ¿Cómo nos da eso, valga la redundancia, certeza? Creer, porque no lo sabemos, creer que sabemos qué es lo que va a ocurrir. Ahí parecería que, ay, como que algo se relaja de nosotros, ¿no? De nosotras, como que bueno, pero sí sé qué va a pasar mañana. Es más, se los pongo así, es como este acto de fe que tenemos en donde cuando cerramos la puerta del refri tenemos la certeza de que la luz del refri se va a apagar. No lo podemos saber al 100, pero tenemos esa certeza. Como la certeza de cuando nos vamos a dormir, que mañana vamos a amanecer y que vamos a ver el sol y que va a estar. Es una certeza, vamos a decirle ficticia, pero al final de cuentas es una certeza basada en la experiencia, en lo que ha ocurrido todos los días anteriores a cómo ha ocurrido determinadas cosas, y entonces puedo predecir o programar qué es lo que viene, y eso me da paz.
Cuando eso se mueve, automático entramos en un desajuste emocional, justo porque no sabemos de qué agarrarnos, si algo que hasta el momento conocíamos, dejamos de tener esa verdad o esa realidad en las manos. Y la incertidumbre es, vamos a pensarlo, que también es como una motivación humana, es decir, cuando no sé la respuesta, normalmente, ¿qué hago? Pues la busco, me acerco a quien seguramente tiene la respuesta o me desahogo. Por ejemplo, si tengo un problema con mi novio, con mi novio. Y entonces ya me dijo la típica frase que todo mundo tiene miedo, que es tenemos que hablar, y que nos da tanta angustia y tanta ansiedad por la incertidumbre. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Le decimos a la mejor amiga del novio o al mejor amigo, le decimos, oye, siento que Chuchito está raro, ¿no? O sea, ¿tú sabes qué tiene? Y entonces uno empieza a buscar información y se empieza a mover. Esa es una estrategia. Otra estrategia es decir, pues cuando me digas, porque pues ahorita no puedo hacer nada, ¿no? O cuando te dicen, te tengo que contar un chisme. Y tú estás de, pero ya cuento, no, te lo cuento en la noche. Híjole, ¿no? Y ese sentido de, no, ya, dime ahorita, pero porque queremos tener el control. El problema de cómo enfrentamos la incertidumbre en gran parte tiene que ver con una enorme necesidad de control. En la medida que una persona va ejerciendo esta conciencia de no todo está en mis manos, no tengo todo el conocimiento de un evento, de una situación, no puedo hacer en este momento más que esperar, eso de alguna manera sirve a que los niveles de ansiedad disminuyan. Saber que tenemos que ceder un poco el control. Y entonces cuando llega esto, la nueva realidad, y a qué nos estamos enfrentando y cómo lo podemos vivir, ¿no? Entra toda esta sensación de incertidumbre. Y la realidad es que puede ser por grados, no siempre es el mismo malestar ante la incertidumbre cuando es en un ámbito familiar, como es en un ámbito de salud o en un ámbito laboral. Cada uno es distinto, ¿no? Y entonces tenemos que ir viendo y por eso es esta invitación también, y por eso hacemos este tipo de programas. La importancia del autoconocimiento, la importancia de poder decir cuáles son los detonadores que a mí en lo particular me dan en la torre en el tema de la incertidumbre. ¿Son todos? ¿O es más el laboral que el personal? ¿Cuáles son esas cosas que cuando no tienes toda la información completa te dañan tanto, te lastiman tanto o te provocan tanto malestar? Y empezar a definir cuáles son esos detonadores. ¿Es de todas las personas o solo cuando te lo dice tu pareja? ¿Es de todos los espacios o solo cuando sucede respecto a un tema tal vez de salud? En todo lo demás lo puedo manejar, pero cuando estoy esperando los resultados médicos de algún estudio de laboratorio que me dice, lo siento súper mal y me causa mucho malestar, bueno, ¿no? Y habrá que ver por qué, que esa es la otra pregunta. Por eso es importante ir haciendo este ejercicio de autoconocimiento. ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué la salud? ¿Por qué le tienes tanto miedo a los resultados? Pues porque en mi familia resulta que hay antecedentes de cáncer y entonces el solo hecho de pensar que me pudieran dar esa información me causa mucho malestar porque en el fondo lo que tengo es miedo a la muerte. Y entonces ahí empezamos a sacar que más allá que la incertidumbre, lo que te causa malestar es toda esta historia que acompaña la incertidumbre y no la incertidumbre en sí misma, sino todos esos escenarios. O si te vas a hacer la prueba de VIH y sabes que durante ese periodo, ¿no? Previo entre prueba y prueba, pues tal vez no te cuidaste como te hubiera gustado, pasó algo y demás, claro que eso se va a ligar a ese momento particular. Entonces, lo que podemos ir viendo es que la incertidumbre, que es como algo enorme, sí va siendo dirigida y tiene un fin particular y se liga a algo o a una experiencia previa específica o a algún aprendizaje o alguna creencia o algo que de alguna manera se detona con ese evento en particular. Entonces, en lugar de pensar como en esto macro, puedes empezar a verlo en pequeño y decir, esto en especial, esto que me está causando malestar es por, y tratar de ir encontrando como hacia atrás esa liga emocional de experiencias o de historia que detona eso en específico que estás viviendo en este momento,
¿no? Tal vez si hemos tenido un trabajo estable durante muchos años y ahorita, por ejemplo, hay este paro, ¿no? En una empresa, claro que se va a ligar con esta sensación de confort, de tranquilidad, en donde las cosas ya sabíamos cómo iban a pasar y que tal vez en unos años ya me podía jubilar y demás, y de repente, ¡pum! ¿Y a qué está amenazando esta incertidumbre? Tal vez a tu sensación de seguridad, ¿no? Entonces, ¿con qué vas a trabajar? ¿Con la incertidumbre o con la sensación de inseguridad? Mi sugerencia sería con tu sensación de seguridad. ¿Qué se puede hacer? Tal vez es momento para empezar a contemplar, pues no sobra que tenga un negocio alterno, tal vez invertir una lanita en algo, tal vez acercarme para hacer alguna inversión y que tenga un colchón por si algo empeora, ¿no? De alguna manera es eso que la incertidumbre amenaza, encontrar cuál es la respuesta para sobreponerse a esa amenaza que sentimos. Ahí es donde yo creo que está un poco, o podríamos empezar a ver dónde estaría un poco la solución. Ahora, la incertidumbre también puede aparecer cuando conocemos una persona, ya se los dije, ¿no? Debido a que nuestros recursos cognitivos son limitados, es decir, podemos interpretar qué le pasa o qué nos pasa con una persona, un jefe nuevo, por ejemplo, o una compañera de trabajo, o cosas de ese estilo. Podemos llegar hasta cierto punto a predecir, pero siempre va a haber muchos otros factores que nos ponen así como, ¡ay! Es que no sé si seguir, no seguir, ¿y qué hago? ¿Qué también nos pasa? Que con la incertidumbre nos acribillamos de preguntas y son preguntas que corresponden a una reacción. Si lo vemos, no son como preguntas tan abiertas, son preguntas que van el qué hago, cómo lo soluciono, se lo digo, no se lo digo, ¿no? Es como esta sensación de espero o pregunto, esa sensación de inactividad porque no tengo toda la información completa, es lo que causa de muchas veces esa angustia o esta ansiedad, ¿no? Entonces es importante empezar justo como a reflexionar sobre eso. Creo que ahí es donde empieza a estar en la manera de abordarlo más que la incertidumbre. ¿Por qué no podemos abordar? A ver, a ciencia cierta, la incertidumbre en sí misma es fácil. Porque al final de cuentas no tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque esa respuesta que estamos buscando o esperando no depende de nosotros. Por lo tanto, depende de alguien más o de una circunstancia en particular o de un grupo, en el caso de las políticas respecto a cómo podemos enfrentar esta pandemia o si cuándo vamos a pasar o regresamos a alerta roja o nos vamos ya a la amarilla. No depende de nosotros, no depende de muchas de nuestras decisiones. Entonces, como no depende de nosotros, ¿qué sí podemos hacer? Esa siempre será la pregunta. Ok, yo no puedo acceder a la respuesta. ¿A qué sí puedo acceder? A mi actitud, a tener el resto de las cosas tal vez preparadas o listas para la respuesta A, B o C de mis escenarios que me cree. Y entonces me pongo a hacer algo. Porque eso, les repito, muchas de las preguntas tienen que ver con el ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Si le entro, no le entro, le digo que sí, le digo que no, ya terminó la relación o no. Eso tiene que ver con estas preguntas, con la inactividad. Entonces, si no puedes accionar en ese momento para encontrar la respuesta que quieres, sí puedes empezar a tener otro tipo de acciones alternas o cercanas a ese evento para que te produzcan cierto nivel de paz, ¿no? Pero no, me estoy adelantando, vamos a ir. ¿Cuáles son los desencadenantes de la incertidumbre? Porque hay varias cosas, digamos, vamos a pensarlo como varias fuentes para que la incertidumbre todavía aparezca y se haga todavía más visible, ¿no? Ok, una fuente de incertidumbre es la contradicción entre las expectativas y las señales que nos facilita la realidad. Es decir, yo quiero determinada cosa, yo quiero pasar mi examen. Y tengo las expectativas de que cuando pase el examen voy a entrar a la universidad y entonces en la universidad voy a ser muy feliz y entonces voy a ser muy feliz porque voy a estudiar o aprender las cosas que más me gustan y me apasionan y además así en mi casa no me van a molestar, ¿no? Y entonces te haces todo un escenario. Esas son las expectativas. Pero llega a la realidad. Hay una frase que a mí me encanta, que a algunas pacientes ya se las he dicho, que es de John Lennon y dice, la vida es todo aquello que ocurre mientras uno quiere hacer otra cosa. Entonces uno se llena de expectativas de la vida. Y llega la vida, ¿no? La realidad,
Dios, Pachamama, el universo o la naturaleza, como le quieras llamar, llega a la vida y dice, híjole, fíjate que así no va a ser, ¿no? Antes de poder pasar tu examen necesitas hacer estas otras cosas. ¡Chin! ¿No? Y entonces, ese periodo entre la expectativa y la realidad, choca con nosotros y eso es lo que nos lastima, pues, cuando no se cumple y porque como no tengo no se cumplió la expectativa, entonces ya no sé qué viene, ya no sé cómo lo voy a manejar, ¿ok? Bueno, eso es un lado. Por otra fuente de incertidumbre, bueno, pues nace de contraponer la conducta a los valores. Esto está re bueno. Muchas veces yo me conduzco de X manera, pero mis valores son otros. Y entonces, si se fijan, tiene que ver con una brecha entre la realidad y la expectativa, entre los valores y la conducta. En esa brecha es justo en donde aparece la incertidumbre, porque algo no cuadra, ¿ok? En eso que no cuadra es en donde nos tenemos que enfocar, por encima de si se cubren o no se cubren las expectativas, si estoy siendo 100% fiel a mis valores o no, sino en esta brecha, en esto que es disonante, ¿ok? Bueno, ¿qué otras cosas son desencadenantes? Esta es muy buena, la injusticia social, y sobre todo creo que si lo pensamos desde el momento en donde estamos en este momento como sociedad, creo que ese es un muy buen punto. La injusticia social también aparece como un elemento que produce cierto grado de incertidumbre. Cuando no sabes cómo reacciona tu gobierno, cuando no sabes cómo reacciona los mercados de valores, cuando no sabes cómo reacciona ciertas políticas públicas, cuando dan bandazos entre una manera de decir las cosas, hacerlas, pensarlas y ejecutarlas, si lo vemos así, también es otra brecha. En esa relación entra muchísima incertidumbre, porque uno no sabe para dónde hacerse. ¿Le creo o no le creo a mi presidente? Que cada vez es más difícil, ¿no? ¿Le creo o no le creo a todo mi entorno político o social o de gobierno o al Estado o económico, ¿no? De seguridad? ¿Les creo o no les creo? Entre mi realidad, mis expectativas de lo que quiero que hagan y lo que ellos hacen, no me cuadra. Y entonces en eso que no me cuadra entra la incertidumbre. Y bueno, hay un punto que creo que es bien importante, que es la necesidad de cierre cognitivo. Lo que hacemos, y eso lo manejan mucho los terapeutas gestálticos, yo no soy gestáltica, pero lo que hacen los gestaltistas es, o una de las cosas que les interesa mucho es esta necesidad que tenemos los seres humanos de hacer un cierre. Y cuando nos quedamos abiertos en un tema, nos produce muchísima angustia y muchísimo malestar. Ejemplo, en esto que les digo. Ya me dijeron que en la noche me van a contar un chisme, pero yo lo quiero tener ahorita, porque no me quiero quedar con esa expectativa abierta. Entonces lo quiero ahora. Y le voy a empezar a mandar mensajes a mi mejor amiga de, no, cuéntame el chisme, ya lo tengo que saber, es que ya, ¿no? O si la pareja nos dice, en la noche hablamos, chinga, ¿no? No, a ver, dímelo ahorita, de una vez, no importa, pero es que por teléfono no me importa, ahora, ¿no? O cuando éramos niñas y niños y llegaban y nos decían, espérate a que llegue papá. Puta. La angustia que eso genera, ¿no? Desde ahí vamos aprendiendo que la incertidumbre no nos encanta, que si nos van a regañar, que nos regañen ahorita, que si nos van a castigar, que nos castiguen ahorita, pero que no me tengan no sé cuánto tiempo en esta angustia, ¿no? Y vamos, esa sensación de estar abiertos y de no tener toda la información completa como para cerrar el círculo, nos angustia mucho. Por eso hay muchas personas, y piénsalo bien, normalmente las personas que les gusta ver videos en donde todos los colores están como bien formaditos, con muy buenas tonalidades, de más oscuro a más claro, que les gustan las cosas simétricas, en orden y demás, seguramente la incertidumbre les parte el queso horrible, a diferencia de las que no les causa tanto si lo ven desacomodado o mal y demás, ¿no? Eso tiene que ver con esto, porque tenemos una necesidad de cierre, de algo que empezó, tiene que concluir sí o sí. Hola Marisuri, hermosa, un beso, ¿no? En ese cierre o en esa falta de cierre es cuando entra toda la angustia. Y ahí es ese factor, que es esa brecha, si lo vemos así, de la que venimos hablando, de incertidumbre, ¿ok? Entonces, algo que nos sucede mucho a los seres humanos en general es esta necesidad de hacer cierre. Fíjate en todas estas imágenes, no sé, si ves la figura de un Pac-Man, ¿no? Que es como
casi la pizza completa, pero le falta un triangulito. Y es como, ¿dónde está el triangulito? Tiene que entrar, tiene que embonar, tiene que tener orden, tiene que tener forma, ¿no? Cuando no lo logramos, nos mueve muchísimo emocionalmente. Ahora, ¿qué es lo que dicen los especialistas en esta materia? Bueno, nos podemos abrir a las posibilidades, crear escenarios desde, vuelvo al punto, desde el más fatídico, espantoso, ¿cuál es tu peor escenario en esta circunstancia? Y vete hasta el mejor escenario. ¿Cuál sería el escenario ideal? Es más, utópico, ¿ok? Y entonces empezar a tener, si no un plan 100%, tenerlo contemplado, tener en el radar las posibilidades, uno, de que no salga como tú quieres, dos, de que hay muchas más posibilidades de las que hasta llegamos a pensar, y tres, que en una de esas sí ocurre como tú quieres, eso te ayuda a que bajes los niveles de ansiedad. ¿Cuál es el peor escenario y cuál es el mejor escenario? ¿Ok? Y entonces ahí vas a poder tener como un rango de a dónde hacerte, qué hacer y qué harías en cada uno de estos escenarios. Eso sirve, en lugar de quedarte como venado en carretera. Voy a hacer una pausa, es muy boba mi pausa que les voy a hacer, pero acabo de ver un video que a mí justo en este tema de la necesidad de cierre, acabo de ver un video en las redes sociales de una vaca que está en las vías del tren y está la cámara del tren y se escucha a dos de los conductores que están es que no se mueve la vaca no se mueve, la vaca no se mueve, es que esta vaca no le importa, y entonces le tocaban y nada, ¿no? La vaca no se movió. ¿Cuántas veces vemos venir el problema como ese tren? ¿Cuántas veces parte del problema nos está diciendo, aguas, aquí estoy, es así de grande, te voy a aplastar? Y es tanta la angustia, la ansiedad, que no nos podemos mover. Lo sencillo hubiera sido que la vaca caminara. ¿Por qué no se movió? Porque en su mente, aún siendo una vaca, tenía la expectativa que tal vez eso que estaba viendo no era así, que iba a frenar, que no le iba a dañar, no previó. Entonces, ¿qué sirve para empezar a bajar los niveles de ansiedad, de la incertidumbre? Prever. Yo les puedo apostar que las personas que en este momento fueron previsoras antes de la pandemia y tenían un dinero ahorradito, no viven la misma angustia que las personas que en este momento no tenemos un peso en la cartera y que tenemos que salir diario a trabajar para tener algo que comer. No es lo mismo una persona que tiene un seguro de gastos médicos amplio, que previó que podía pasarle alguna situación médica que se saliera de control, a una persona que no tiene ni el seguro popular. No es la misma angustia. Entonces, en la medida que tú puedas prever ciertas cosas, no tenerlas en control, porque no siempre se puede, pero sí prever algunos escenarios, tus niveles de ansiedad bajan porque sabes que si llega a ocurrir ese escenario, sabrías cómo reaccionar. ¿Ok? Por eso es importante. Ahora, déjenme les voy poniendo, ok, ¿no? Hay una cuestión importante que es concientizarnos de que los resultados pueden ser múltiples, ¿no? Tenemos... Claro que no, Marisuri, si tú eres una mujer de acción, por supuesto que no eres una vaca. Jamás te quedarías en las vías del tren. Si tú eres una mujer súper activa, súper de acción, no, hombre. El asunto, ¿no? Aquí es, en la medida que tengas la posibilidad de contemplar que hay más posibilidades de las que tú mismo puedes ver, entonces también baja la ansiedad, tener el control de todo. ¿Qué sirve? Piensa como el agua. El agua se adapta a cada uno de sus envases. Fluye. Hay veces que se tiene que ir a lo más profundo para seguir teniendo la vida que necesita y juntar una gotita con otra gotita hasta llegar otra vez a ser un cauce en un río. Habrá momentos de sequía, habrá momentos en donde las cosas se pongan tan duras que termines siendo un hielo. Y habrá momentos en donde es tan rico lo que estás viviendo, tan apasionante que estás en un estado de ebullición. Pero al final de cuentas te vas a adaptar a eso que te contiene. ¿Qué es eso que te contiene? Tú misma, tú mismo. Eso que te contiene, esa es la parte más rica de esto.
Cuando tú tienes un mundo interno en el que puedes confiar, en el que conoces tus habilidades, en el que conoces tus fortalezas, en el que conoces esos puntos débiles y también esos detonadores en donde sacas el peor carácter del mundo, pero en donde te conoces, tienes la posibilidad de confiar mucho más en ti. Por eso es importante el autoconocimiento y por eso mucho de lo que hacemos desde tu consultorio tiene que ver con eso, con invitar a que confiemos en quiénes somos, en nuestras habilidades y en nuestra historia, y que nuestra historia hemos salido de todo, por eso seguimos vivos, seguimos aquí, porque hemos podido hacer un buen trabajo, si no ya no estaremos aquí, es así de fácil. Entonces, busca en tu historia, en ese acervo de experiencias, cómo has podido sobrevivir a lo que estás viviendo en este momento, en circunstancias distintas. Ok, les van 5 tips. Y ya con eso cerramos porque ya vamos un poco atrasados de tiempo. 1. Para enfrentar la incertidumbre, es identifica la emoción. No intentes luchar contra ella, obsérvala, normalízala y no te enfades por sentirla. Si tengo miedo, si tengo angustia, si tengo ansiedad, tengo que decir qué es, cómo se manifiesta, en qué parte del cuerpo se manifiesta y aceptarla. No pelearse con ella, no negarla, ¿ok? Eso es 1. 2. Identifica de dónde proviene la incertidumbre, como bien les decía, ¿no? La ansiedad, el miedo. Indaga qué está pasando por tu cabeza y pregúntate dónde estás. ¿Estás aquí y ahora? ¿Estás relacionando esto a una situación que te pasó en otro momento? ¿O más bien estás futureando y te estás yendo hacia adelante en donde tampoco tienes toda la información? ¿En qué momento histórico de tu vida estás? Y eso empieza a dar como mucha más certeza en dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. 3. No le dediques mucho tiempo a tus conversaciones al asunto que tanto te preocupa. Es decir, sí verbalízalo, háblalo, no te lo guardes, no te lo tragues, porque eso es muchísimo más dañino, pero tampoco que se convierta en tu único tema central, ¿ok? De alguna manera que sea parte de tu historia, parte de tu momento, pero que no sea lo único que una y otra vez tengas en el radar todo el tiempo. Lo tienes ahí, pero sigues haciendo y estás en el aquí y en el ahora, ¿ok? 4. En estos momentos de pensamientos recurrentes, de miedo, de ansiedad, cambia la mirada, cambia el objeto de tu pensamiento. Es decir, si estás rumiando como esta vaca que les cuento, ¿no? Si estás rumiando una y otra vez la idea y otra vez la idea, frena el pensamiento. ¿Cómo puedes frenar el pensamiento? Distrayéndote de eso que estás haciendo y ponte a hacer otra cosa. O vete a dibujar con tu hijo, o vete a ver una serie, o ponte a hacer otra parte del trabajo que no tenga que ver con lo que en este momento te causa tanta ansiedad, o agarra el teléfono y márcale a alguien, o ten una conversación en WhatsApp, porque cada vez a la gente le da más aversión a hablar por teléfono. No importa, pero rompe con eso que estás haciendo en ese momento, haz un alto en esa actividad y dedica tu atención a otra cosa, o ponte a pensar qué vas a comer o qué vas a preparar, de qué tienes antojo, cualquier otra cosa que de alguna manera te saque de ese momento en donde estás. Y de preferencia, trata de encontrar estos distractores en las cosas que te producen placer, es decir, dibujar, cantar, bailar, trapear, lavar los platos, lo que sea que te produzca placer, ¿no? Tejer, lo que sea que te produzca placer es un muy buen momento de frenar esa actividad que te estaba causando tanta ansiedad y empezar a hacer otra cosa. Aunque lo tengas ahí, pero ya estás en otro escenario, ¿ok? Haciendo algo distinto. 5, y último tip. Practica la flexibilidad y la espontaneidad. Y a veces ahí, como adultos, ¿cómo nos cuesta trabajo el no pensar en el deber ser y las actividades cuadradas y qué voy a hacer el día de hoy y cómo lo voy a hacer y este va a ser mi resultado? Trata de encontrar maneras en las que puedas ser espontánea o espontáneo. Tal vez, si ya sabías, hay un personaje de esta serie de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, ¿no?
de un personaje que es Sheldon, y Sheldon es extremadamente cuadrado, obsesivo, en donde ya sabe que los martes va a comer comida tailandesa y ya sabe que va a pedir. Y ya sabe que los miércoles es noche de pizza y ya sabe que va a pedir. Y que los jueves va a ir a tal restaurante y ya sabe que va a pedir. Ah, bueno, si tú eres de este tipo de personas que tiene todo cuadrado, marcado y demás, algo que te puede convenir, aunque te cause otro tipo de ansiedad, es empezar a hacer cosas espontáneas. Cambia tu rutina. Si ya sabías que los lunes es día de cobro, pásalo por esta semana, pásalo al jueves. Haz algo distinto, muévelo, ¿no? O aprende algo distinto. Que no tiene que ser algo que te vas a tardar 50 años en aprender. Tal vez con un tutorial, si tienes ahí el material a la mano, buscar un tutorial en YouTube y hacer algo, ¡pum!, nuevo. Cambia tu rutina. Se vale tener las cosas estructuradas porque da orden y la estructura ayuda a tener la sensación de certeza, no a vivir con certeza, sino a tener la sensación. Pero también esa necesidad de tener todo controlado, pues justo cuando vienen este tipo de eventos, como todo lo de la pandemia, nos dan en la torre. Entonces, ¿qué es importante? Practicar la flexibilidad, practicar la espontaneidad, vivir ciertas cosas, o sea, despertarte un día y si tienes pareja, tal vez tienes novio o estás saliendo con alguien, en lugar de decir, oye, ¿cómo ves si hoy vamos al cine y luego vamos a cenar y luego nos vamos a tu casa? ¿Por qué no simplemente pasas por tu pareja? Y a ver qué sale. Tal vez no terminan haciendo nada, tal vez están en el coche, tal vez se quedan dormidos. ¿Qué importa? ¿Por qué tener el plan A que luego viene del B, que luego fluye? Aprende a fluir. No fluir lo hablo desde este enfoque super hippie, que también, si eso quieres, sino que la vida también te vaya llevando un poco hacia donde las cosas pasan, ¿no? Bueno, en eso es, no pienses que, por ejemplo, es muy buena. A mí me pasa, yo normalmente planeo qué me voy a poner un día antes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es no planear qué te vas a poner y simplemente abrir ese mero día el closet y decir, hoy me pongo esto, ¿no? Sal por la mañana a caminar, por ejemplo, quienes les gusta salir a correr o caminar, ok, síganlo haciendo, obviamente bien cubiertos con todo lo que las autoridades nos piden que hagamos, pero tal vez no por la misma ruta, cambia de ruta. Si vas del trabajo a tu casa, cambia de ruta. Enfréntate a algo nuevo, haz una parada y pídete un café antes de llegar a casa, si es algo que normalmente no haces. Cambia tu entorno. En esas pequeñas cosas, regálate sorpresas. Pero no tienen que ser sorpresas acá iluminadas, ni sorpresas cotidianas. ¿Ok? Eso te ayuda. Sorpresas pequeñitas, cercanas, asequibles, fáciles de conseguir. Y eso ayuda. Pati, muchas gracias por estar aquí. Pues eso, en pocas palabras, creo que podemos empezar a aprender sobre la incertidumbre y siempre recordarles que lo importante es el autoconocimiento. Descúbrete, conócete, maravíllate con quién eres. Eso está bien rico. Y en la medida que puedas hacer eso, la manera en la que enfrentes las sorpresas que te da la vida, pues van a ser también más llevaderas, ¿no? Recuerden, yo soy Ilse Saucedo, están en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Esto es tu consultorio, nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana con otro tema. No sé cuál es el tema, seguramente ese melodía lo voy a hacer para probar, para ser auténtica, para ser espontánea, así que no sé a qué nos vamos a enfrentar, pero lo descubriremos juntas y juntos la próxima semana. Se quedan escuchando música, qué rico, escuchen música en Promo Estéreo y quédense con toda la programación de Promo Estéreo. Yo les mando un beso, un abrazo enorme, violando toda sana distancia, se los mando virtual y nos escuchamos la próxima semana y yo me despido de Promo Estéreo, así que adiós. Ya me salí de Promo Estéreo. Es que esto de tener 45 minutos en el radio es complicado con temas que dan para mucho. Muchas gracias, Dal. Qué bueno que estás por acá. No es un cuento de la vaquita, mi querida Itzel. Les estaba contando hace rato que vi un video que me enseñó José de una vaca que está en las vías del tren
y se ve perfecto la toma del tren, de los conductores del tren, se ve la toma en donde la vaca no se mueve y le tocan y le tocan, ¡pa, pa! Y la vaca no se mueve. Y entonces le decían, uy, vaca, muévete, vaca, muévete. Y pum, no se movió y el tren literal se llevó la vaca y se escucha el tac, tac y se sigue el tren. Y a veces así pasa con la vida. O te mueves o te atropella el tren. Entonces, es importante, ¿no? De ahí que podamos. Ya sé, Marisuri, que 45 minutos no alcanza para nada. Ay, pero bueno, ¿no? La moraleja de este video que acabo de ver en las redes es, hay veces que sí, nos quedamos como vaca parada, hay veces que nos quedamos como venado en carretera. Y a veces vienen tantas señales que nos dicen, muévete, muévete, haz algo, salte de donde estás, salte de este loop de pensamiento, muévete. Y nos cuesta tanto trabajo hasta que la realidad llega y nos arrolla. Entonces, si nos va a arrollar la realidad, ¿qué mejor manera que tener plan A, plan B y plan C? Escenarios, diséñate escenarios. ¿Cuál es el mejor y el peor escenario? Y prepárate. Eso sirve, ¿no? Ahora, también es curioso, es paradójico, ¿se dan cuenta? Por un lado les estoy diciendo prepárate y por otro lado es vive y fluye. Entonces es encontrar como el punto medio, ¿no? Entre fluir, pero también que no te agarre todo de sorpresa, porque entonces, ¿qué quieres hacer? O tal vez sí, tal vez a ti te gusta vivir en sorpresa, ¿no? Y se vale. El chiste es que lo que sea que decidas no te cause malestar. Pues listo, muchísimas gracias, gracias a quienes se conectaron. Yo soy muy feliz de que se conecten y que me acompañen en este proyecto de tu consultorio. Y si les gusta, compártanlo, ¿no? Ya estoy subiendo todos los videos también a YouTube, pero creo que no tengo ningún seguidor, entonces de algo servirá el día de mañana. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso. Y estamos en contacto. Hoy en la noche, vamos a estar en Corazón Ilustrado, Marisuri, Vicky Barragán, Hugo Musel, Muni y su servidora hablando sobre acoso, el ABC de acoso. Hoy, por Promo Estéreo, a las 9 de la noche, si no me equivoco. Ahí vamos a estar. Y bueno, mañana es la presentación del libro de mi querida Elizabeth Llanos, en donde vamos a estar desde la página de Trajín Literario. Ahí vamos a estar, que eso también va a estar muy bonito, porque es la presentación del libro de Elizabeth Llanos, que se llama Glosario para la Mujer con Huevos, y voy a estar ahí yo acompañándola en la presentación de su libro, y eso me tiene súper contenta. Y, bueno, en YouTube estoy como Ilse Saucedo. Ya saben que yo soy bien original. En el de Ilse Saucedo, ya estoy empezando a subir los videos. Y eso, ¿no? Y el viernes voy a estar con mi querido colectivo de las doñas. Vamos a estar Tony Saga y yo en Instagram, en una transmisión de live en Instagram, pues hablando de comedia y de la vida y de los traumas de la infancia y de todo lo que se nos ocurra. Así que, pues hay varias transmisiones que están pendientes. Gracias por acompañarme y les mando un beso enorme. Saben que se les quiere y les agradezco mucho que me acompañen. Muchas gracias, Itzel hermosa. Se les quiere, ¿no? Diviértanse, disfruten su miércoles, pásensela bien. Échense un cafecito y a trabajar, porque tenemos mucho que hacer para mejorar la vida que estamos viviendo. Les mando un beso. Adiós.